Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles de un personaje que últimamente está dando mucho que hablar. Este hombre nació en Riyadh, en Arabia Saudí, pero es de origen sirio, concretamente de los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel, y de ahí su apodo de el Yulani. Es un gentilicio. Entonces, este hombre creo que tenía como unos 20 años a principios de siglo. Y su carrera, su sorprendente carrera, empezó en 2003 con la invasión ilegal de Irak por parte de los norteamericanos, apoyados por los británicos y por los españoles. José María Aznar, Tony Blair y George Bush fueron los tres protagonistas de la famosa foto de las Azores, de infausta memoria. En este momento, este señor Al-Yulani, que se encontraba en Siria, pues se trasladó a Irak. Coincidiendo con la invasión americana, Al-Qaeda fundó su sucursal iraquí, Al-Qaeda de Irak, en la cual se enroló Al-Yulani. Por supuesto, juró fidelidad al líder de Al-Qaeda, en aquel entonces Osama Bin Laden, y al líder local de la sucursal iraquí, al-Zarqawi. Pues después de 3 años luchando contra los americanos en Irak, se le acabó la suerte y fue capturado mientras colocaba una bomba. Los 5 años siguientes, este hombre los pasó en prisión. Entre otros lugares, estuvo preso en la famosa cárcel Abu Ghraib. En 2011 fue puesto en libertad. Curioso, porque en 2011 es el año en el que empezó la guerra civil en Siria. Al-Yulani pues trasladó a Siria para continuar allí con sus ocupaciones habituales, pero esta vez contra el gobierno de el Assad. En Siria volvió a su antigua organización, Al-Qaeda en Siria, pero terminó por emanciparse y formar su propio grupo llamado Al-Nusra, el Frente Al-Nusra, que era un grupo de ideología yihadista como Al-Qaeda, pero centrado más en derrocar el poder en Siria y en crear un gobierno islamista alternativo al gobierno de el Assad, que en crear un califato universal, como era el programa de Al-Qaeda. Durante estos años, Al-Nusra fue acusada de numerosos atentados con coche bomba suicida en Damasco y en otros lugares, de ataques contra poblados habitados por minorías, poblados alawitas. Los alawitas son una rama del chiismo que son minoritarios en Siria, pero a la cual pertenece el depuesto presidente Al-Assad,
en la cual se apoyaba para gobernar. Y al-Yulani personalmente incitó a sus hombres a atacar los poblados alawitas, según él decía, en respuesta a los ataques del régimen contra poblados suníes. Los suníes en Siria son la mayoría. También sus fuerzas atacaron otros poblados habitados por minorías como los drusos y los cristianos. Todos estos crímenes cometidos por al-Nusra le valieron que los Estados Unidos la incluyera en la lista de organizaciones terroristas. También la inclusión del mismo al-Yulani en dicha lista. Concretamente se llegó a ofrecer por él una recompensa de 10 millones de dólares. Hacia el año 2020, un contraataque de las fuerzas del régimen de Al-Assad contra los diversos grupos armados de la oposición, pues resultó en la toma de control de gran parte de Siria. A los rebeldes les quedó un reducto en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde se libraron de ser destruidos gracias a la intervención del ejército turco. Los soldados turcos entraron en Siria. Esto había un grave peligro de un conflicto armado entre Rusia, que defendía a Al-Assad, y Irán, que también defendía a Al-Assad, y Turquía. Y por lo tanto se acordó un alto el fuego que duró hasta finales de 2024. Este periodo, el Frente al-Nusra lo aprovechó para recuperarse y fortalecerse y implantar su poder en la provincia de Idlib. En esta época se conservan un par de vídeos que han sido autentificados donde podemos ver la ejecución pública de dos mujeres acusadas de, creo que en un caso de adulterio y en otro de prostitución, mediante un disparo en la cabeza. Resulta que el hombre que ordena las ejecuciones, Shadi al-Wasi, posteriormente, cuando al-Yulani ganó la guerra, fue nombrado ministro de Justicia de Siria, aunque afortunadamente en este momento no se encuentra en este puesto. Hay que decir que a mí estas ejecuciones no las considero que sean en aplicación de la Sharia. La Sharia o ley islámica es muy clara en el sentido de una acusación por adulterio. Para condenar hacen falta 4 testigos presenciales del acto en sí. No vale que los vieron juntos en la cama o que pasaron la noche juntos. 4 testigos presenciales del acto en sí. Por supuesto, esto es imposible de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que si el acusador no consigue probar su acusación, esto, según la Sharia, es delito, un delito de difamación. Y el castigo es muy severo. No recuerdo en este momento si son 60 u 80 azotes, pero una cantidad considerable. Entonces, estos grupos que dicen que
aplican la ley islámica, la Sharia. En realidad lo que aplican es una caricatura, una burla de esta ley. A lo que íbamos. El caso es que en 2024, en un momento en el que Rusia se encontraba muy ocupada con su guerra en Ucrania y Irán se encontraba en un conflicto con Israel. Los rebeldes del Frente al-Nusra, que ahora habían cambiado de nombre, se llamaban Hayat Tahrir al-Sham, lanzaron una ofensiva y sorprendentemente encontraron muy poca resistencia. El régimen de Al-Assad había agotado sus posibilidades y estos rebeldes pues entraron en Damasco y se convirtieron en el nuevo gobierno de Siria. Y desde entonces al-Yulani dejó de ser al-Yulani, se deshizo de su apodo y empezó a ser conocido por su nombre de familia, al-Shara. Sorprendentemente inició una marcha imparable hacia la respetabilidad internacional. A la primera que le faltó tiempo para visitar Siria y presentarle sus respetos al-Shara fue a Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. ¿Y cuál era el motivo de la visita de la señora Baerbock? Pues sí, lo han adivinado. Esta mujer fue a pedirle que cerrara las bases rusas en Siria y que expulsara a los rusos de Siria, porque ella y muchos como ella no duermen de noche pensando en el peligro ruso que nos amenaza a todos. Pero a continuación también fue recibido por el presidente Macron. No olvidemos que Siria, entre las dos guerras mundiales, formó parte de un mandato de la Sociedad de Naciones administrado por los franceses. Y entonces los franceses no renuncian a ejercer su influencia en Siria. Pero ya el verdadero espaldarazo que le abrió las puertas a Shara como miembro de pleno derecho de la respetable comunidad internacional fue cuando recientemente, durante la visita de Donald Trump a Arabia Saudí, pues el príncipe heredero de Arabia Saudí, bin Salman, le presentó al personaje y ambos estrecharon las manos y Donald Trump prometió levantar todas las sanciones contra Siria, cosa que me parece muy bien, porque estoy en contra de las sanciones por principio. Justo después de la toma del poder por parte de al-Yulani en los meses de marzo y abril, hubo lugar una serie de matanzas en la región costera de Siria, en las provincias de Tartus y Latakia, dirigidas contra comunidades alawitas, y en las que hubo más de 1000 víctimas, 1700 según las estimaciones, y en la que está claro que la comunidad alawita
fue el blanco elegido. A mí siento decir que esto no me extrañó. La minoría alawita, en primer lugar, fue elegida por los franceses para que les sirviesen como auxiliares para gobernar Siria. El colonialismo funciona así, divide y vencerás. Después los alawitas formaron el núcleo del partido Baas, que tomó el poder en Siria tras la independencia, y que hemos dicho que los alawitas son correligionarios de Bashar el-Assad y de su padre Hafez el-Assad. Entonces llevaban muchos años, llevaban décadas en el poder. Habían participado en actos de represión contra sus conciudadanos. Eran muy odiados. Por lo tanto, era inevitable que después del cambio de régimen, en que un gobierno de mayoría de orientación suní tomase el poder en Siria, hubiese violencia contra ellos. Muchos gobiernos condenaron la violencia en Siria, algunos sin nombrar a los alawitas, pues pedían moderación a las partes, etcétera, etcétera. Por supuesto, al-Julani, o debo decir al-Shara, negó toda responsabilidad. Dijo que los alawitas, restos del anterior régimen, habían provocado los incidentes, habían atacado a las fuerzas de seguridad, es decir, a sus propias milicias. Como digo, hubo países que condenaron específicamente la violencia contra la minoría alawita y otros que eludieron nombrar a los alawitas y decían que pedían moderación a todas las partes y una investigación independiente y bla, bla, bla. Pero sorprendentemente, la Unión Europea emitió un comunicado en el que decía que condenaba la violencia de los elementos pro-Assad y cualquier intento de desestabilizar al nuevo régimen sirio. Este comunicado, responsable es la ministra de Exteriores de la Unión Europea, la tristemente célebre Kaja Kallas, provocó la indignación del gobierno holandés, que protestó y acusó a Kallas de culpabilizar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas y invertir por completo el sentido de los sucesos. Bueno, Kaja Kallas es otra como Annalena Baerbock, que tiene un pensamiento binario del que no puede salir. Dice, el Julani es un enemigo de Al-Assad. Al-Assad es amigo de los rusos. Luego, al-Julani es una buena persona. Entonces, él no puede ser responsable de ninguna masacre ni de ninguna violencia, a pesar del historial que tiene. Bueno, yo deseo que Siria encuentre por fin la paz y deje de haber tanta violencia y que los chiitas y los sunitas dejen de matarse entre ellos y que unos y otros dejen de enfrentarse a los cristianos y a los drusos y que los árabes en general
dejen de pelear con los kurdos y que ese país que ha sufrido tantísimo encuentre por fin la paz que ya le toca. Aunque los hechos que observamos en estos momentos pues no nos permitan albergar excesivas esperanzas. Y esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, pues denle al botón me gusta. Y si no están suscritos al canal, pues es una buena ocasión para hacerlo. Hasta la vista.